con San Mateo capítulo 7. Nos ponemos en pie y damos lectura al primer versículo en adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ya. La verdad que el criticar es fácil, ¿cierto? Oh, mira cómo anda vestida, cómo anda vestido. Mira cómo canta, cómo toca. Mira, se equivocó. Lo hace mal. La Biblia nos enseña, ¿cierto? No juzguéis para que no seáis juzgados. El problema no es juzgar, porque la palabra del Señor y nuestro Señor Jesucristo también nos enseña, y nos enseña en Apocalipsis, que la iglesia, ¿cierto?, pesaba a aquellos que se hacían llamar apóstoles, o sea, los juzgaban, los colocaban en balanza, y no lo eran. Eran reprobados por la iglesia. Jesucristo le habla a la iglesia de Asia. El apóstol Pablo también nos enseña a juzgarlo todo, a retener lo bueno. Una vez lo conversamos, ¿se recuerda por qué hay que retener lo bueno? Porque lo que retenemos es lo que después utilizamos, ya sea como herramienta o como arma, dependiendo de la situación. Si yo retengo lo malo del hermano Mauro, yo digo, no, el hermano Mauro es aquí, es allá, y yo me quedo con lo malo del hermano Mauro. El día que yo tenga un conflicto con él, lo primero que voy a hacer es tomar lo malo que yo retuve y se lo lanzo. ¿Y cómo usted? Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos habla, no juzguéis para que no seáis juzgados, no nos dice que no debemos pesar los espíritus, que no debemos juzgar en el sentido de discernir, sino que nos habla que antes de juzgar nosotros, debemos estar en buen pie para juzgar. Porque el espiritual todo lo juzga, pero él no es juzgado por nadie. Lo dice la Escritura. Porque aquel que juzga tiene que entender que con la vara que mide será medido. Entonces, muchas veces preferimos no juzgar porque no queremos esforzarnos a mejorar nuestra condición para no ser juzgados. Entonces, decimos comúnmente, no, yo no me meto. No, con ese tema yo no hablo, no converso, no opino. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, todos tenemos tejado de vidrio. ¿Sí o no? Entonces, como cada uno de nosotros tenemos yayitas por aquí y por allá, preferimos callarnos, ver algo, identificarlo, pero no sanarlo. Entonces el Señor Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, es más fácil mirar y quedarse callado a que mirar y ver mi condición y sacar mi viga para estar en un buen pie
y ver la condición de mi hermano y ayudarle. Es que es el trasfondo del mensaje. No es que yo mire y no voy a juzgar para no ser juzgado. No, es que yo miro la situación de mi hermana, de mi hermano, miro mi condición y arreglo mi vida. ¿Para qué? Para poder después, con mi vida arreglada, sacando la viga, poder ayudar a mi hermano y sacarle la paja que está en su ojo. ¿Entienden? Pero muchas veces somos tan cómodos y vivimos el evangelio tan light que preferimos no meternos ahí. Bueno, Dios juzgará. Cada uno dará su cuenta con el Señor. ¿Cuánto lo hemos dicho? Ahí yo no me meto, Dios con ellos. ¿Por qué? Porque es más fácil, antes que corregir mi vida, antes que sacar la vida que hay en mi vida, antes, ¿cierto?, de poder andar bien ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Que con esa actitud, me va a disculpar, podemos llamarla una actitud mediocre porque no queremos crecer, porque no queremos avanzar. ¿Qué sucede? Que si uno se va al libro de Ezequiel, capítulo 3, el deber de la atalaya. ¿Cuál es el deber de la atalaya? Mirar, ¿cierto? Ver el peligro inminente y anunciarlo, y avisarlo, y decirlo. Ahora, dice la Escritura, si el atalaya ve el peligro y no advierte al pueblo, la sangre del pueblo será demandada sobre él. No es tan fácil. No es tan fácil de, no, ahí yo no me meto. Ahí no. Si Dios nos está mostrando algo, claro, obviamente primero la oración. Presentárselo al Señor y decir, Señor, yo veo esto en mi hermana, veo esto en mi hermana. Dame la capacidad, Señor, para poder entregárselo, hablar con él, hablar con ella, y que lleguemos a buen término. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros no va a redarguir. Pero ¿cómo tú vas a decir eso si mira tu condición? Mejor entonces no me meto, Señor. No es así. Mejoro mi vida, arreglo mi vida, saco la viga que está en mi ojo para poder ayudar a mi hermano. Para poder sacarle la paja que le está molestando. El hermano quiere servir bien, la hermana quiere servir bien, el hermano se esfuerza, la hermana se esfuerza, pero tiene una pequeña paja en su ojo. Usted entenderá que algo en el ojo molesta, y molesta mucho. Y puede ser una cosita muy pequeñita, pero no imposibilita de hacer muchas cosas. Si usted sabe lo que le molesta al hermano, lo que le está molestando para avanzar, para crecer, para ejercer, para hacer la obra, ¿cuál es la mejor solución? Que yo le saque la paja, la mugre que está en el ojo. Pero para eso primero yo tengo que arreglar mi vida. Porque arreglando mi vida, mi hermano va a ver que estoy capacitado para ayudarle. Porque hay mucha gente que da consejos. Hay mucha gente mandada a dar consejos, pero no tiene una vida cristiana. Entonces, ese problema es grave. Porque con la vara que esa persona está aconsejando, va a ser medida. No, es que mira, lo que tú tienes que hacer, no podías hacer eso, hermano, no podías, tú tenías que hacer esto. Y la hermana dice, ¿y tú? Es que hermano, hay que congregarse. Y no viene a la iglesia. Hermana, ¿sabes lo que te falta de Dios? Tú tienes que orar y ayunar. Y no ora nunca, no ayuna nunca. Entonces, para poder yo dar ese consejo del orar y del ayunar, ¿qué tengo que hacer primero? Orar y ayunar. Si yo quiero, no como líder, no como pastor, sino como un hermano cualquiera, como un miembro del cuerpo de Cristo. Yo quiero una iglesia que sea buena para el ayuno, que sea buena para la oración. ¿Qué debo hacer primero? Orar y ayunar. Orar y ayunar. Tengo que dar ejemplo. Tengo que esforzarme para sacar la viga que me estorba a mí y así ayudar a mi hermano.
el tema de sacar la paja no es criticar. Ahora, si yo saco la paja, sí, o quiero sacar la paja sin sacarme la viga, ahí estoy criticando. Pero cuando yo veo bien, cuando saco la viga y empiezo a ver bien y digo, pero por eso que el hermano camina así, porque tiene una pequeña mugre en el ojo. Por eso que se desvía un poquito, por eso que choca con la puerta, por eso que no encuentra la salida. No sé, estoy dando una analogía de situaciones. Porque cuando yo saco la viga que está en mi ojo, puedo entender por qué el hermano actúa de esa manera. Porque el Señor me va a mostrar algo más allá de la vivencia presente del hermano. Hay muchos hermanos que reaccionan de una manera y nosotros no la entendemos, la criticamos. Pero cuando sacamos la viga y vemos de que ese hermano tuvo un pasado terrible, que tuvo un pasado lleno de fracasos, lleno de heridas, llegó con heridas, ¿cierto?, en el corazón sangrando, uno dice, ¡wow, gloria a Dios porque está en la iglesia! Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando saco la viga. ¿Se acuerda la historia de cuando venía el varón con 40 cervezas al hombro? Se había tomado 40 cervezas y vino a la iglesia. El pastor le dijo, ven el otro domingo. El otro domingo llegó con 30 cervezas adentro. El pastor dijo, se está santificando. ¿Por qué? Porque antes tomaba 40, ahora toma 30. Alguno dirá, este es un curado. Pero el pastor que sabe un poco más allá, le dice, no, él se está consagrando. Al otro domingo venía con 20 cervezas adentro. Al otro domingo venía con 10. Después con 5, con 1 y después llegó sin cerveza. Cuando vino con una cerveza, nos faltó el que dijo, este viene curado, es un ebrio. Pero los otros que sabían ya de dónde venía, está mejorando. O sea, el criticar lamentablemente es una acción de los hipócritas. Hipócrita, le dice el Señor, ¿o no? Saca primero la viga de tu propio ojo. Hipócrita. Hipócrita eran actores en el pasado. Tenía un apunte ahí en el celular, pero alguien me tomó el celular para... Y viene del griego hipócrisis y del latín hipócrisis. Suenan igual, pero se escribe distinto. Uno con I latina, el otro con Y. ¿Entenderá? El latín con I latina. Entonces, no hay. Entonces, la palabra hipócrita era de esos personajes que salían con máscara. Ellos eran los hipócritas, que salían a entretener a la gente con máscara, para representar un personaje que ellos no eran. Por eso, que cuando la gente se coloca disfraces, máscaras muchas veces, entra en su vida el sentido de ser alguien que no es. Un personaje. Entonces, el hipócrita se muestra de una forma que no es. Aleluya, gloria, santo, aleluya. Sí, Dios, sí. Y usted va a la casa, está todo el día pegado en la tele. Pero lo pasan le dicen, hermano, hermana, pase a orar. ¡Señor! Y usted ve todo el día jugando en el internet, en el computador, en el celular. No le escuchan ni un aleluya en la casa, ni un gloria a Dios, ni un amén. Todo el día metido en cosas que no son de Dios. Y después cuando le hacen orar, cuando le pasan el micrófono, ¡wow! Hasta fuego y sobre el pelo. Ese aparenta ser algo que no es. Entonces, hermano, mira, tú tienes una vida, una pajita pena. Yo soy espiritual, te lo voy a sacar. Aparente. Entonces, el Señor no quiere que nosotros aparentemos algo para poder fijarnos en el defecto del otro, para poder criticarle al otro,
para poder sacarle, ¿cierto?, lo malo al otro y exponérselo. No. El Señor nos enseña que si alguno, ¿cierto?, ofende a su hermano, dice en Lucas, llámelo para el lado. Lo reprenden, pero a solas. La palabra reprensión, ¿cierto? Muchas veces uno como que le suena a tirón de mecha, así como que... No, reprensión es... Hermano, ¿sabes qué? No está bien lo que está haciendo. Hermano, no está bien lo que está haciendo. Como también algunos hermanos pueden decirle al pastor, pues aquí lo han hecho. Ya no están con nosotros. Así que no se atreve. Entonces, lo han hecho el pastor, ¿sabe? Que creo que estamos equivocados en esto. Lo mismo, uno va, hermano, ¿sabes qué? Pero ¿qué sucede? Que mucho al bolsillo. No lo consideran. No lo consideran. Entonces, yo estando sentado ahí en el coro, le digo a los niños, a las niñas del coro, es malo que ustedes se paren cada 5 minutos, que una cuestión para allá, que una cuestión para acá, si yo me paro cada rato. ¿Es malo que se paren cada 5 minutos? Es malo, se ve feo. Decimos en espacios chicos, se ve feo que cada rato pasen para allá, pasen para acá, que vayan a buscar el vaso con agua, que uno, que otro. No. A veces estamos en sala de clases, pasamos 2 horas en sala de clases y ni siquiera nos dan ganas de ir al baño. Pero estamos 5 minutos en el culto y ya, voy al baño, que voy a ver esto, que esto, otro, que aquí, que allá. Y no es bueno. ¿Pero por qué se lo puedo decir? Porque yo me siento ahí y no me paro. Solo para darme la gloria a Dios. Entonces, no podemos nosotros pretender corregir cuando tenemos una vida. Lo que tenemos que hacer nosotros primero es corregir nuestra vida, porque entendemos que cuando nosotros vamos a corregir a otros con la vara que medimos, vamos a ser medidos. Pero esto no tiene que infundirnos temor. Porque si nosotros estamos haciendo las cosas correctas, si nosotros estamos haciendo las cosas bien, no hay temor en poder corregir con amor. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, que es necesario corregir, es necesario, ¿cierto?, reprender, es necesario la disciplina, es necesario juzgar las cosas, es necesario. Pero ¿quiénes lo pueden hacer? Aquellos que no tienen temor a ser recriminados. ¿Por qué no debe tener temor? Porque está haciendo las cosas bien según la palabra. Amén. En la humanidad está marcada el antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí o no? En el año 586 antes de Cristo, el pueblo de Judá fue llevado cautivo al Babilonia. Antes de Cristo. En el año 70 después de Cristo, vino, ¿cierto?, el ejército romano y destruyó todo Jerusalén. Fue la última vez que y no pudieron hasta más. Entonces hay un antes y hay un después. En nuestra vida también. Hay un antes y hay un después. Y mucha gente se va a tomar delante de Cristo. Ah, pero ¿cómo tú antes? Antes de Cristo. ¿Y uno qué tiene que hacer ahí? Agachar la oreja. ¿Es verdad? Antes. Pero desde que conocí al Señor, claro, hemos fallado, nos hemos equivocado, pero lo que hacíamos antes ya no lo hacemos. Hay mucha gente, ¿sabe qué te recuerda el pasado? El diablo. Y cuando el diablo te recuerde tu pasado, ¿qué tiene que hacer uno? Recordarle su futuro. Cuando el diablo nos recuerde el pasado, nosotros tenemos que recordarle su futuro. Tan simple como eso. Entonces cuando de pronto uno quiere, ¿cierto?, hablarle a alguna persona, decirle, y a esa persona le incomoda, ¿qué es lo que hace? Nos saca el pasado. Ah, tú, me venía a hablar, acuérdate. Sí, es verdad, antes era fome con el Señor. Antes hacía la de Kiko y Caco, antes era esto, antes era esto otro. Pero desde el día que me entregué verdaderamente al Señor, he tratado de llevar mi vida intachable ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero ¿qué sucede? Las personas prefieren hacerse a un lado de los problemas. ¿Te das cuenta que nadie quiere tener problemas con nadie? No, yo no me hago problemas, así que yo no me meto en nada. Porque es más fácil no meterse en nada antes que corregir nuestra vida. Porque si yo critico al hermano Mauro, yo tengo que pensar, no, porque yo no estoy diciendo al hermano Mauro que nos afectó hoy día. Ay, yo tampoco.
Entonces no puedo decirle, afeítese hermano Mauro, va a ir a la iglesia. Porque yo no me he afeitado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar esa buena costumbre, según yo, de afeitarme todos los días y después decir, hermano, es bueno que usted se afeite. Usted no sabe que es un ejemplo extremo, ¿cierto? Porque son otras cosas. Pero necesitamos nosotros entender esto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Vamos, Lucas. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Aquí hay 3 conceptos. Se agregaron 2 conceptos más. No juzguéis, lo que estamos hablando, que es la crítica, esa crítica ácida. Mire, yo estaba buscando definiciones de crítica y todo es reprensión, sacar lo malo, esto. Pero había una definición filosófica de crítica y habla, la crítica tiene que resaltar lo bueno y revelar lo malo. Me gustó eso. Porque muchas veces nosotros en la crítica vamos solamente a lo malo. No, es que no puede, es que no, es que esto, solamente a lo malo. Pero ¿cuándo resaltamos lo bueno? Entonces, la crítica tiene que resaltar lo bueno, pero revelar lo malo. O sea, no sé, un ejemplo. No, el hermano Cristian trabaja mucho. Por ejemplo, no se la creo. No, el hermano Cristian es muy trabajólico, pero siempre está en la iglesia. De pronto no podemos criticar una parte, pero debemos también resaltar lo bueno. ¿Me entiendes, cierto? Entonces, el juzgar es criticar. Siempre nosotros tenemos esa crítica como a flor de labio y la gente que no quiere ser criticada, que no quiere ser juzgada, que no quiere arreglar su vida, prefiere callar muchas veces. Porque aquel que habla, hay una hermana que dice, uy, lo malo que yo tengo es que hablo mucho. Y no me puedo guardar las cosas que tengo. ¿Cuántas hermanas levanten la mano? No, amén. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, me expongo. Miren lo que está hablando. Y él. Miren lo que habla la pastora y ella. Miren lo que dijo la hermana Francisca. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Cuando no caminamos bien con el Señor. Pero cuando estamos caminando bien con el Señor, debemos pensar también lo que estamos diciendo, porque con la vara que mide seremos medidos. Pero no debemos tener temor, sino tenemos que esforzarnos. Voy a recordar lo que decía nuestra hermana Francisca hace un tiempo atrás, cuando hablaba sobre el congregarse. ¿Se recuerda? Que había que siempre congregarse, que hay gente que no le gusta, que va de cuando quiere, cuando, no sé, cuando está de tincaba a los cultos, cuando quiere nomás. Y no es bueno, lo hemos dicho en muchas ocasiones, porque aquí encontramos sanidad, dice la Escritura, y vida eterna. Ah, pero es que la vida eterna solamente es creer en Jesús. No, no, no. Habla de una buena vida, de una buena, de un pasar bien. ¿Por qué? Porque aquí encontramos, como decía la predicación del otro día, refugio, consuelo, palabras, ¿cierto? Respuesta. Muchas veces nos quedamos en la casa y no tenemos respuesta de las cosas, pero ¿dónde está la respuesta? Aquí. Y no digo que aquí nomás esté el Señor, sino que en todos lados, pero aquí encontramos más rápidamente la respuesta. ¿Por qué? Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí el Señor manda, ahí dice, ahí el Señor envía sanidad y vida eterna. Manda respuesta. Cuando nos ve congregados, porque dice, donde hubiesen 2 o 3 congregados en mi nombre, Él estaría en el medio. Amén. ¿Amén? Entonces ella hablaba, ¿cierto?, en esa ocasión del poder congregarse, del esforzarse, que un día decía que no iba a venir, pero después dijo, pero ¿qué me cuesta? Se cambió ropa y se vino, ¿cierto? Y todo el asunto. Bonito. Pero, con la vara que mides, ¿qué tiene que hacer ahora? Esforzarse. El día que esté desanimada, ¿cierto? El día que esté cansada, ¿cierto? El día que tenga flojera, que no quiera venir, tiene que esforzarse. Porque hay gente que no quiere venir, que no va a los cultos porque no quiere, tan simple como eso. No porque tiene un problema. Hay algunos que, ¿cierto?, meten la chiva de por medio, no, es que está la media escoba. Hacía una escoba grande en la calle y no podíamos pasar nada. Entonces, no. La hermana Francisca, ¿cierto?, predica eso.
Y ella sabe y tiene que estar atenta. Porque ella lo predicó. Pero no debe predicarlo con temor, hermano, no. Porque sabe que su fortaleza está en el Señor. Entonces, cuando nosotros caminamos, no digo que seamos intachables en el sentido de que no vamos a fallar nunca, pero caminamos correctamente en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que camina bien, el que camina bien con el Señor. No digo que nos vamos a fallar, sino que andamos conforme al corazón de Dios. No es que tengamos el corazón de Dios, sino que andamos conforme al corazón de Dios. ¿Cómo el corazón de Dios? Pregúntele a Juan. Se recostaba en su costado, ¿cierto? En su pecho, y voy a escuchar los latidos de Jesús. Entonces, andar conforme al corazón de Dios es una persona que reconoce su necesidad. Voy a hacer un maquillaje. Entonces, es aquel quien reconoce que necesita al Señor. Que es hombre, que falla, que se equivoca, que se maquilla en el culto, ¿cierto? Reconoce eso. Y le pide perdón a Dios, y el Señor nunca más. Y camina delante del Señor arrepentido de su acción. Entonces, el andar conforme al corazón de Dios es andar, ¿cierto?, entendiendo de que nosotros necesitamos de Dios, porque los estándares de Dios son demasiado elevados, son demasiado altos para nosotros. ¿Quién podrá? ¿Quién? ¿Quién de nosotros por su propia fuerza podrá habitar en el monte santo de Jehová? Ninguno. El limpio de manos y puro de corazón, dice la Escritura. ¿Pero quién nos limpia? El Señor. Entonces, entendiendo de que del Señor depende nuestra pureza, nuestra santidad, nuestra santificación depende de Dios, no depende de nuestros medios, de nuestra fuerza, es aquel que camina conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando yo camino conforme al corazón de Dios, me enfrento a los gigantes y digo, ¿quién es este incircunciso de corazón que ha venido a ofender a los ejércitos de Jehová? Y toma 5 piedras, ¿cierto? Y solamente le basta una para derribar al gigante, pero no se conforma solamente con derribarlo, no se conforma con decir, hermano, ven, sí, y llegué al culto. No, tiene que cortarle la cabeza. Porque eso hizo David. No, que el gigante se podía parar de nuevo. ¿A cuánto se le ha parado el gigante otra vez? ¡Ah, hermano! Estamos en victoria. Le pegó el puro piedrazo. Tomó el puro don. Los 5... Dice que las 5 piedras reflejan los 5 dones del ministerio. 5 también es gracia. Tomó la gracia. Lanzó la gracia, le pegó al gigante, cayó al gigante. Pero tenía que ir también después. Escrito está: al Señor tu Dios solo adorarás. Y salió corriendo al diablo. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 4? Entonces, no basta solamente con el ministerio, no basta solamente con la gracia, no basta ver, sí, hermano, voy a cantar, voy a tocar, voy a lanzar, no basta solamente con eso. Hay que cortarle la cabeza al enemigo para que no se pare más y nos volvamos a tener el mismo problema. Que el Señor nos bendiga. Entonces, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis, y aquí esto es grave, no condenéis y no seréis condenados. Porque una cosa es juzgar y la otra cosa es condenar. Perdonad y seréis perdonados. ¿Sabe qué es importante? ¿Se recuerda cuando predicamos días atrás y el Señor nos hablaba, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Los que me dan la paz. No, yo lo perdono, pero lo mastico porque no lo saco. Una vez no bajan los fijos. Nunca más. Nunca más. Con esto, nunca más. No, si no tengo nada contra ella, no tengo nada contra él, pero que no venga aquí.
que no te me pare aquí al frente, que no me venga a pedir ayuda, nunca más le presto plata. Que el Señor nos ayude. Porque perdonad y seréis perdonados. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras versiones a nuestros deudores, los evangelios, no, de verdad. Pero imagínense que el Señor diga, ya Cristian, yo te perdono, pero te castigo y no te trato. No, Cristian, yo te perdono, pero ahí no va. No hay nunca más lugar santísimo. No hay más adoración. No hay más presencia para ti. Anda, ¿cierto? Toma la tierra prometida, pero irá mi ángel. Yo me quedaré acá, pero enviaré a mi ángel. ¿Por qué? Porque te perdoné, pero no te trago. ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no nos movamos. Entonces hay gente, ¿cierto? Hay gente que quiere ser perdonado por Dios, pero no perdona. Sobrelleva la situación, coloca carita. Llegó el hermano. Ya llegó. Ya, pero bueno, ya, si ya está aquí, ¿quién lo invitó al cumpleaños? Nadie. Ya, pero ya está aquí, diga lo que pasa. No queda de otra. No, eso no es perdonar. Entonces el Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Bueno, esa parte cuando dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. ¿Usted sabe cómo es la medida apretada? Es cuando usted le están echando al saco y usted empieza a mover el saco. Ahí caiga más, un poquito más, sobre todo el trigo, el granito así. Entonces, más lo mueven, más va bajando, hoy va bajando, y le echan más, así. Dale nomás, sí. Pónele nomás. Dale como bombo en fiesta a tu hermano, dale como bombo en fiesta a tu hermana. Pégale así, déjalo knockout. Porque con la vara que mires, medida rebosada. Entonces el Señor nos habla a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Quién me lo lee? Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Lo encontró? Ya. 6.1. Hermanos, que alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. ¿Se da cuenta? Si alguno fuese sorprendido, mire, una falta. Estamos llenos de faltas. Quizás no son pecados de muerte, ni tampoco nos vamos a ir al infierno. No, de repente, que no vaya al culto no es que te vaya al infierno, no. Pero una falta. Y esa falta trae consecuencias. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Que lo que había para ti ese día no está. No lo vas a tener. Hay cuánta gente que tiene llamado a Dios, que tiene ministerio del Señor y no lo ejerce. ¿Por qué? Porque es más cómodo congregarse, mi esposa hace unos días atrás decía, ¿por qué no me casé con un hombre donde nos fuéramos a sentar ahí en la iglesia, a alabar a Dios y todo? No, un hombre impertinente, que anda para allá, para acá. Pero resulta que si yo me quedo sentado, ¿cierto? Me voy con el Señor, amén, me quedo sentado en la iglesia, voy los días de culto, alabo a Dios, me vengo a la casa y todo bien, y conversamos de la palabra, y oramos, y todo bien. Pero el galardón, porque ya no estamos luchando por la salvación. Cristo pagó por nosotros y al creer en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora hay obras que están preparadas para los salvos. Para nosotros hay obras y tenemos que hacerlas, porque esas obras traen galardón. Para mí, de verdad, el mayor galardón es ver almas. Almas a los pies de Cristo. Almas salvándose. Si usted espera casa, si espera auto, bueno, a lo mejor le llegará de una u otra manera. Pero el mayor galardón que Dios nos puede dar es almas a los pies de Cristo.
Y en el día cuando estemos, ¿no es cierto?, en el tribunal de Cristo, en lo poco fuiste fiel. En lo poco éramos 20 gatos mojados, unos más que otros. Pero con eso poco que éramos nosotros, el Señor nos da una visión y le creemos a la visión. Y en fe caminamos por esa visión hasta que Cristo venga. Si Cristo viene mañana y no logramos tener lo que queríamos, ¿cierto?, en cuanto al ministerio, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino antes y nos llevó. Pero si Cristo no viene de aquí a 50 años, vamos a tener estos jóvenes, profesionales, haciéndose cargo de cosas extraordinarias en la obra del Señor. Pero si nos quedamos sentados, está la visión ahí y nos quedamos sentados, brazos cruzados, ¿qué van a hacer estos jóvenes? Se han había sentado, brazos cruzados. Van a ser, no sé, ingenieros en finanzas, psicólogos, ingenieros de construcción, kinesióloga, PDI, arquitecto, no sé, pero no van a tener aquí. Entonces nosotros, ¿cierto?, debemos entender esto, que con la vara que medimos vamos a ser medidos, pero no le tenga miedo si usted está trabajando, si usted está obrando, si usted está caminando con el Señor. Y cuando yo veo, ¿cierto?, que mi hermana Jessica se desvía un poco, me considero a mí mismo. Si yo veo que ella está cometiendo una falta, Gálatas 6:1, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no espirituados. Porque, ¿ha visto lo espiritual? Tu sangre, Señor. Lo espiritual, no. Espirituales. Restaurarte con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es como cuando de pronto vemos de que la mamá estalló. Siento, oye, loca la señora. Pero miremos para atrás. Toda la carga emocional que trae, la lucha, en el día, en la semana, el trabajo, las cosas de la casa, cuántas situaciones, y de pronto nos dijo. Mire, hoy día yo veía una fotografía que ganó el premio a la mejor fotografía en National Geographic del año 2018. Y era una sierva que estaba haciendo comida por unos leopardos. Guepardo. Estaba haciendo comida y miraba, y el fotógrafo lloraba. Decía que esa foto la tomó cuando los guepardos perseguían a ella y a sus crías. Y ella desvió a los leopardos y dejó que sus crías corrieran y ella las miraba mientras los leopardos le enterraban los dientes de la comida. Decía, ese amor de madre. Entonces, de pronto, los hijos nos ven como la opresión está sobre los papás. Entonces, ¡pah! Está yo, el papá, la mamá. Está loco, el papá, está loca la mamá. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ya vaya a ver cuando es el papá. ¿Ah? Vaya a ver cuando es el mamá. ¿Sí o no? Y lamentablemente para todo es así. Lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Entonces, si usted es un hijo, una hija descariñada, que no está ni ahí con su mamá, con su papá, no pretenda tener hijos cariñosos. Porque con la vara que mides, serán medidos. Si nosotros no consideramos, por eso que nosotros tenemos que honrar las canas. Tenemos que honrar a nuestros viejos. ¿Por qué? Porque el día de mañana nosotros llegaremos a viejos si Cristo no viene antes. ¿Y qué va a pasar? Que si nosotros no honramos a nuestros viejos, ¿quién nos va a honrar a nosotros? Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo?
hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Para sacar, mire, si el Señor nos dice, no te metáis con él, no te metáis con ella, no le digáis si está en problemas, si está equivocado, si está equivocada, no te metáis. No, si dice sí, puedes sacarle la paja que está en el ojo de tu hermano, pero primero saca tu viga, arregla tu vida. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos nosotros intachables delante de sus ojos y delante de los ojos de los hombres. Que nosotros podamos corregir a los demás, pero con el ejemplo. Nosotros primero, nuestra vida. Y no vivir una vida para corregir a los demás, sino una vida para agradar a Dios. Y Dios, ¿cierto?, nos mostrará, porque esto ya va a ser por amor. El sacarle la viga en el ojo del hermano o de la hermana ya va a ser por una cuestión de amor. Porque quiero que mi hermano o mi hermana camine bien. Porque quiero que mi hermana, mi hermano crezca en el Señor. Así como el Señor me ha bendecido a mí. ¿Por qué? Porque he tratado de hacer lo mejor para el Señor. Con falencias, con debilidades, con tropiezos, con cansancio. Pero viene Dios, nos levanta, nos restaura, nos embellece. Seguimos caminando para la gloria del Señor. Y en ese caminar yo veo que mi hermana, mi hermano, tiene esa paja en el ojo. Y yo quiero que camine bien. ¿Por qué? Porque yo amo la obra, yo amo a Dios, yo amo a mi hermano. Le saco la viga y vamos caminando juntos. Y el hermano agradece. ¿Por qué? Porque ve que en mi vida no hay viga. O sea, hay tantas cosas que tenemos que corregir. Pero no de los demás. Primero de nosotros. Pero no tenga miedo. No tenga miedo de poder acercarse. Si usted está haciendo las cosas bien. Y no, insisto, no es que seamos intachables ahora. Sino que estamos caminando hacia la perfección. Y de pronto ustedes, oh, es que el hermano, el pastor, es que la pastora tiene esto, pero ¿cómo se lo digo? Ya. Por ejemplo, y esto ocurre, es lamentable, hermano, lo he visto en muchos casos. Que pastor sabe que usted toca mal la guitarra. Pastor, usted como que le pega muy fuerte a las cuerdas, suena mal la guitarra. Ay, ¿cómo usted llega atrasado? Nada que ver, ¿me entiende? Pero la gente es así. ¿Y cómo yo le digo nada porque llega atrasado? Y estamos hablando de la guitarra. O sea, nos falta la humildad para decir, tienes razón, hermano. Vamos a mejorar esto. Pero no tengo que quedarme con la sangre en el ojo y después el otro día decir, ¿y los que llegan atrasados? Ah, no. ¿Entiendes? Pero claro, si nos están corrigiendo en una área, no saquemos otra cosa que ahora, obviamente, si el hermano o la hermana que me está criticando de que toco mal la guitarra, ella toca peor, entonces digo, hermano, mira, yo te enseño primero y después me critica ella. ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes? Amén. Es importante, hermano, que nosotros entendamos esta palabra del Señor. Que no es malo corregir al hermano. Que usted sea humilde. Usted sea humilde en la corrección. Cuando el hermano, la hermana, el pastor, la pastora le habla, sea humilde en aceptarla. No importa, el pastor, la pastora tiene falla en otras áreas, en otras cosas. Ya llegará el momento en donde Dios la corregirá a la pastora, al pastor, al hermano y la hermana en el área que ellos se están equivocando. Pero Dios lo hará. A lo mejor no va a utilizar usted mismo, no sé, utilizará otro medio. Pero si el Señor toma un hermano, una hermana, toma el pastor, la pastora, para corregirle algo, sea humilde y acepte la corrección. No saque otras cosas a relucir. Señor, diga, es verdad, esto está mal. Entonces, necesitábamos nosotros ser corregidos. Necesitábamos nosotros, ¿cierto?, tener buena medida. Nosotros tenemos que tener buen estándar. Mire, la medida tiene que ser buena de nosotros. ¿Qué? No podemos quedarnos así pequeñitos toda la vida, espiritualmente hablando. No podemos, ¿cierto?, llevar 10 años y decir, ya, hermana, viene ahora, y la hermana viene, 10 años del Evangelio, es que no sé orar. No podemos quedarnos chiquititos. En lo espiritual. Debemos crecer. Entonces, con la medida que medís, ojo, con la medida que medís, y eso muchas veces nosotros decimos, no, es que si yo critico, después me van a criticar a mí. Ojo, que si no criticamos, no nos va a criticar nadie. Y vamos a creer que estamos bien.
Y hay caminos que para el hombre parecen rectos. Porque con la vara que mide, será medido. Entonces, si usted no extiende la medida, si usted no se esfuerza, esto no es un esfuerzo. Hay gente que le gusta el evangelio así, no, sin ningún esfuerzo. Happy, cuando quiero. Cuando me nazca. Cuando yo siento. No siento orar. ¿Te acuerdas, no? No siento ayunar. No siento leer la Biblia. No siento ir a los cultos. Va a sonar una trompeta y no la va a sentir. Porque no siente nada. Pero esto no es un sentido. Esto es un deber. Es una convicción. Es una responsabilidad. Nosotros somos responsables del Evangelio. Y sobre todo de los que vienen detrás de nosotros. ¿Cómo le voy a exigir yo a ellos? ¿Cómo le podré exigir a ellos si yo no me esfuerzo? Si no hay un esfuerzo en mi vida, si no hay una medida alargada, siempre tratando de dar el máximo. ¿Cómo después le digo, hermanos, hermanas, ustedes tienen que dar lo mejor para el Señor? Si yo no lo doy, si yo no me esfuerzo, yo soy cómodo, soy de escritorio. Entonces, con las varas que mides, la medida que nosotros tengamos, seremos medidos. Y si nosotros no queremos medir, nadie nos va a medir. Y capaz que estemos caminando, ¿se recuerda el día domingo? ¿Qué decía la palabra? Por la puerta amplia, el camino ancho, en donde todo se puede, donde entran todos, a los compadres, vamos, todos, pacota, vamos, a los compadres, todos los caminos anchos. Entonces, como yo no mido a nadie porque no me quiero esforzar, nadie me va a decir, hermano, estáis mal, así no es. Entonces necesitamos, hermano, entender que el juzgar no es malo, pero tenemos que aprender a juzgar a los demás. No es juzgar por criticar así, la crítica ese de hundirlo, echarlo para abajo, algo de Maldonado, no. Es juzgar esa crítica, como el concepto que hay hoy en día, esa crítica constructiva. No esa crítica, hermanito, se lo voy a decir en el nombre del Señor. No eso. Porque algunos dicen, no, se lo decís con amor en el nombre del Señor. Y le medio garrotazo. Dejan casi muerto al hermano. No. Se trata, ¿cierto?, de que uno le pueda hacer entender al hermano o hermana el mal camino. Así como el profeta Natán. Estudia al profeta Natán cuando le habló a David, cuando David había pecado. No se paró en la puerta del palacio y dijo, David, pecador. Así a los Juan el Bautista. ¿Usted sabe lo que le pasó a Juan el Bautista? Duró 15 meses su ministerio. ¡Herodes! No digo que no haya que decirlo, pero a veces las formas que nosotros creemos o tenemos son las que nos equivocan. Entonces, aprendamos a juzgar todas las cosas, ¿ya? Y con la vara que medimos seremos medidos. No tenga miedo. Camine con el Señor. Pídale a Dios en esta noche, ¿cierto? Le pedimos al Señor y le decimos, Dios mío, no quiero ser hipócrita, no quiero aparentar una vida, ¿sí? No quiero aparentar algo. Oh, hermano Sebastián, y yo por dentro, porque tengo una crítica contra él. Porque le he visto algo malo y digo, ay, hermano Sebastián, sí, amén, sí, hermanito. No puedo vivir así. Yo tengo que aprender a decir, hermano Sebastián, sabe que tengo algo contra ti. Así, pero con amor. A veces nosotros nos asustamos. ¿Por qué? Porque después él me va a criticar a mí. Porque como queda herido, queda dolido, porque no voy en el espíritu a decir las cosas, él viene y me la tira a mí. Y después yo me paro y digo, hay un sueño, yo tuve un sueño en donde habían, ¿cierto?, unas culebras y justo se pararon ahí donde está el hermano Sebastián. Y así yo tengo la experiencia de eso, y lo viví en el sur, como las hermanas se paraban un día una y la otro día la otra, tirándose, pero no, y después cayó un rayo y cayó justo sobre la hermana Ángela, y la hermana Ángela quedó así desparramada de disparo, otro día la hermana Ángela, yo vi cuando el pastor le entró un bicho con la boca. Todos los días tenían visiones y tenían sueños unos con otros. Hasta que una vez un hermano se volvió y dijo, pastor, me dijo, yo quiero que me muestre el tiro, lo que pasó, porque habían venido unos hermanos, ¿cierto?, que al hermano no le gustaba la iglesia y vinieron de visita y se sentaron en ese lado.
Entonces el hermano enojado porque lo habían invitado a su hermano, se paró el otro día y dijo, pastor, yo quiero que me dé la revelación al tiro, no a la interpretación. Anoche soñé de que había una culebra grande, se paraba ahí, donde ayer los hermanos estaban. La tiró igual. Y el pastor le dijo, ¿sabes, hermano? Cuando se come mucho en la noche, hasta los perros sueñan. Y ahí se agarraron todos los sueños, las visiones y todo el asunto. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que con amor y mansedumbre pueda corregir a mi hermano, pero colocando mi vida por ejemplo. ¿Amén? Amén. Entonces dígale a su hermano que está al lado, no sea hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás la mía. Amén. Ahora, con esto terminamos. Con respecto a todo lo que anda dando vueltas sobre el obispo Durán, sobre las platas, las malversaciones. ¿Qué salió en la tele? Salió un hombre ahí que derrancaba, Pablo Cepeda, salió atacando. Usted ve, busque por ahí, google y hay una infinidad de noticias sobre lo que pasa en la catedral JB. Está en tela de juicio y de ahí salió el meme, abra su Biblia en Lucas 20 y después cierra su Biblia de que 20 Lucas. De ahí salió, porque se hablan muchas cosas. Y la gente del mundo se toma de estas situaciones. Mire, imagínense el tema del gerente de Gasco, ¿se recuerda? En el lago Ranco, y hay harta, pero hay para dar noticias en todos lados con respecto a eso. ¿Ah? Que está cerrado los pasos a los lagos, a los ríos, a las playas y todo. Pero entrevistan a un pastor evangélico que tiene un centro de eventos y que él cobra para entrar, ¿cierto? Y tuvo que él abrir el camino para que pasara la gente. Y a él lo entrevistan. ¿Por qué no entrevistan a los demás dueños? Sino al pastor. El pastor dice, no, yo tengo boleta, yo tengo servicio por interno, tengo todo el día. Entonces, el mundo siempre va a buscar atacarnos. Pero no caigamos en el juego del mundo. Por eso dice la Escritura, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea, ¿cuántas veces usted ha estado en discusiones con la gente del mundo? No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cuántas veces usted ha tratado de justificar las acciones de los demás? Que el pastor de allá, que el pastor de acá, que el obispo de allá. Y usted se siente, yo me siento atacado muchas veces. Y antes yo entraba en la pelea y en el conflicto, pero ¿qué dice la Escritura? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es decir, que el argumento que nosotros les damos les sirva a ellos como leña para la hoguera y después nosotros seamos quemados por ellos mismos. O sea, cuando hayan conflictos, cuando hayan opiniones de esto, siempre digo a mi esposa, pregúntale. Cuando dicen, ay, que los que diezman y todo, ay, que cómanlo. Yo le digo, ¿usted diezma? No, entonces cuando diezme hay que conversar. No se meta en el bolsillo de los demás. Es como que yo dijera, ay, los que compran ron. Yo nunca voy a comprar ron. Entonces, no me meto en el bolsillo de los demás, del mundo, y tampoco yo voy a entrar en discusión a explicarle el diezmo, porque ellos nunca van a entender el diezmo, porque para esto hay que tener el Espíritu de Dios. Lo que más atacan el diezmo, ay, conocí un pastor que antes era drogadicto, era curado, no tenía nada, hoy día tiene una casa de 2 pisos, tiene 2 camiones afuera y casa en la playa. ¿Se lo han dicho, no? Me aburrí un día, dije, ya, pues sé pastor tú. Hay que seguir trabajando, pastorea, levántate una iglesia, yo te apoyo en todo lo que sé, y tengo una casa de 2 pisos, 2 camionetas afuera y una casa en la playa. Sí, así de fácil. Digo, no, que más hay que tener el llamado. Entonces, no entremos en discusiones con el mundo, menos en estos temas que ellos siempre se van a arrimar de cosas y situaciones, sino que nosotros no le demos los santos a los perros, ni echemos las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El mundo es el mundo. El mundo tiene sus leyes,
el mundo tiene sus formas. No critique eso, porque ellos son del mundo. No los juzgue a ellos, porque ellos no tienen a Dios. No tenga compasión de las personas que no conocen a Dios, que viven, oh, mi agradecida, deja que la niñita ande así nomás, que ande con polvita corta, mostrando el ombligo, con los chores hasta aquí, hasta arriba. Oh, pero si la mujer no es de Dios, no podemos pedirle a la mujer que use, ¿cierto?, a los cristianos. Entonces, no nos metamos en esas cosas, sino que pidamos misericordia al Señor y mostrémosle el Evangelio de salvación. Amén. Así que el Señor nos bendiga, nos vamos a poner de pie.